Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En uno de los videos anteriores habíamos tenido la reseña, la información de un computador Hewlett Packard de la serie 15-DW3000 y habíamos dicho que íbamos a hacer un video con la actualización de hardware de ese mismo equipo. Esta serie abarca varios modelos que los voy a dejar ahí en la descripción del video para que los miren. Entonces vamos a actualizar la unidad de estado sólido que está en el puerto M.2. También vamos a instalar memorias RAM mucho más altas de las que está en el equipo, y lo único que no vamos a hacer es la instalación de una unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas en su espacio, porque este equipo primero que todo no trae el cable para esa conexión y tampoco lo puede conseguir por ningún lado. Por tanto, esto quedaría pendiente para otro video después de un tiempo, cuando ya tengamos la posibilidad de conseguir este cable. Vamos a hacer estos cambios que ya mencionamos, después vamos a confirmar el funcionamiento de estos dispositivos en Windows y por último voy a dar unas conclusiones de todo lo que se puede hacer con este equipo. Entonces, bueno, sin más decir, vamos a la mesa de trabajo donde ya tenemos el equipo encendido para iniciar con toda esa configuración. Bueno, ya estamos aquí con el equipo encendido. Entonces, siempre antes de hacer todos los cambios que ya les mencioné, les recomiendo hacer un apagado completo del sistema operativo. Eso lo hacemos de la siguiente manera. Vamos aquí al menú inicio, le damos un clic derecho, nos aparecen estas opciones y vamos por aquí donde dice apagar o cerrar sesión. Después vamos aquí en apagar y antes de darle el clic en apagar, vamos acá al teclado, tenemos presionada la tecla Shift y ahí sí ya le damos un clic en apagar y eso ya hará un apagado completo del sistema operativo. Entonces esperemos, listo, bueno, ya se apagó. Ahora sí, vamos a colocar el equipo en posición para el desarmado y para mirar los componentes que vamos a utilizar. Bueno, por aquí tenemos ya el equipo en posición para el desarmado y también tenemos los componentes que vamos a utilizar. Entonces, como ya habíamos dicho, tenemos dos slots, por tanto por aquí tenemos una memoria RAM DDR4 3200 de 32 GB para colocarla en una de sus ranuras, y en la otra ranura vamos a colocar esta otra memoria RAM DDR4 3200, pero esta es de 16 GB para mirar su compatibilidad más que todo. Por acá tenemos una unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280, es de 2 TB, maneja una máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 MB por segundo, para sustituir la unidad de estado sólido que está en el puerto M.2 y probar esta. A ver cómo nos va con esta capacidad. Y también tenemos esta otra unidad de estado sólido, también con factor de forma 2280, pero esta es una tipo SATA, también es de 2 TB, y como es SATA, pues lógicamente que maneja otra velocidad de lectura y escritura. Por ejemplo, en la máxima velocidad de lectura secuencial es de 550 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo, para ver si este equipo pues lógicamente es compatible con esta unidad de estado sólido de este tipo SATA, porque ya sabemos que la NVMe sí es compatible, pero esta no lo sabemos. Y bueno, estos han sido los componentes que tenemos aquí. Estos son los que me han funcionado correctamente y por tanto los recomiendo. Dejo los enlaces de Amazon ahí en la descripción del video. Ya saben que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal. Bueno, entonces vamos a retirarlos de aquí. Ahora vamos con una de las herramientas que vamos a utilizar. Este es un destornillador tipo Phillips, también se le dice de estrella de 4 puntas, y vamos a utilizar este tipo de punta que es la número 3. También vamos a utilizar esta herramienta plástica que nos va a servir para desarmar el equipo, para quitar las tapas, lógicamente sin hacerle daño al equipo. También otra de las cosas que quería comentarles antes de empezar este proceso es que este procedimiento se puede hacer bajo la propia responsabilidad de quien lo hace. Por tanto, si de pronto no se sienten capaces, no tienen el conocimiento, no tienen las herramientas, es mejor de que busquen a alguien que sí lo sepa hacer, para que de pronto nosotros no vayamos a cometer un error y vayamos a dañar el equipo por la mala manipulación. También otra recomendación es colocar una toallita, una lona acá debajo, para que cuando vamos girando el equipo
pues no lo vayamos a rayar. También les recomiendo utilizar la pulsera antiestática para no quemar algún componente interno cuando ya estemos manipulando adentro. Yo siempre les comento que tengo un piso antiestático, por tanto puedo manipular el equipo así con las manos. Y por último, que si miran este icono de por aquí, es que estoy acelerando el video. Usualmente lo coloco en procesos repetitivos, por ejemplo como retirar tornillos. Entonces bueno, para comenzar con el proceso de desarmado, primero que todo tenemos que quitar estas dos gomas. Y pues me voy a ayudar de esta herramienta plástica. Voy a hacer esto un poquito por acá. Y primero que todo tenemos que levantar aquí este caucho, esta goma. A veces viene un poco pegada. Listo, ahí ya está saliendo. Y siempre procuren de que el pegamento que tiene esta goma quede en la goma, que no se quede en el computador portátil, porque si se queda allá, la verdad es difícil retirarla. Entonces, si se les queda, lo podemos volver a agarrar de esta manera y se van despegando todas. Esta la vamos a retirar completamente. Colocamos por allá y también vamos a retirar esta de acá. De igual manera, listo, la retiramos. Listo, colocamos por acá y vamos a colocar nuevamente el equipo por aquí. Y ahora sí vamos a retirar esos tornillos. Por aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 que son del mismo tamaño. Listo, por aquí están los tornillos, todos son del mismo tamaño. Y ahora sí vamos a retirar ese tornillo de aquí y el de acá. Y aquí están los tornillos que retiramos de la parte de abajo. Y bueno, este equipo, para desarmarlo, para quitarle las tapas más fácilmente, les recomiendo voltearlo así. Levantamos aquí y con la herramienta plástica vamos a empezar a desarmar por esta parte de aquí. Más fácil es desarmarlo sin estar aquí con el trípode y con la cámara, pero bueno, por ahí le vamos haciendo. Entonces, listo, vamos esto sacándole por aquí. Tendrán cuidado en la parte de los puertos USB de no hacerle mucha fuerza porque podemos partir la carcasa. Entonces bueno, seguimos por acá. Y listo. La idea es que salga la parte de acá abajo. Y cuando esto ya esté así, entonces volvemos a cerrar el equipo, pero no hacerle mucha presión porque se nos puede cerrar. Y lo volvemos a colocar así. Y aquí es muy fácil. Levantamos así y esto ya sale prácticamente todo. Miren. Bueno, entonces vamos a posicionar el equipo para continuar con el video. Entonces retiramos la tapa. Y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Entonces vamos a mirar las partes que vamos a intervenir. Por aquí tenemos las dos ranuras para memoria RAM, que una ya dijimos que está ocupada, la otra está libre, pero bueno, vamos a cambiar esta y a colocar algo acá. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido en su puerto M.2 y por acá tenemos el espacio de 2.5 pulgadas que ya les había comentado que no tenemos el cable. Pero bueno, vamos a decir cualquier información de la parte de acá. Pero antes de hacer estos cambios que vamos a hacer acá, primero que todo tenemos que desconectar esta batería. Entonces, para retirar esta batería debemos retirar unos tornillos que son este de aquí, el de acá y el de acá. Listo, ahora sí levantamos la batería y la podemos desconectar fácilmente. Ahora estamos posicionados en las ranuras de memoria RAM, entonces para retirarla abrimos aquí. Abrimos acá y la retiramos.
Y por aquí les indico la memoria RAM que estaba ya en el equipo. Es una memoria RAM DDR4 3200 de 8 GB. Su marca es Micron y su referencia pues por ahí la están mirando para que la tengan en cuenta por si de pronto quieren saber qué tipo de memoria RAM ya venía incluida en este equipo. Ahora sí vamos a colocar la memoria RAM, entonces la colocamos aquí y esto entra más o menos a unos 35 grados. Entonces ya para instalarla la bajamos hasta escuchar sus clics. Y listo, ya queda conectada la memoria RAM de 32 GB. Ahora vamos con la de 16 GB, entonces también la colocamos ahí, entra a los mismos grados que la otra y también la bajamos hasta escuchar sus clics. Y listo, ahí ya quedan instaladas las dos memorias RAM. Ahora estamos en el puerto M.2 donde está la unidad de estado sólido, entonces bueno, vamos a retirar su tornillo para retirarla. Y listo, la retiramos. Entonces también les indico aquí la unidad de estado sólido que estaba en el equipo para que sepan con cuál venía, y es una Western Digital con referencia WD-SN740 de 256 GB. Como la pueden ver, tiene un factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 4000 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 2000 MB por segundo, para que sepan que esta es la unidad de estado sólido que venía en el puerto M.2 originalmente. Y antes de colocar la unidad de estado sólido, pues nos damos cuenta que solamente es compatible con el factor de forma 2280 hasta acá, y no tenemos ningún tornillito en el medio como que sea compatible con factor de forma más pequeños. Pero bueno, esa es la que vamos a utilizar y esa es la que más se utiliza. Entonces ahora vamos a colocar la unidad de estado sólido que íbamos a colocar. Entonces aquí ya la conectamos. Listo, y esto entra más o menos a unos 30-35 grados también para que lo sepan, y ya la bajamos y colocamos el tornillo aquí. Y listo, ya está instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ahora estamos en el espacio de 2.5 pulgadas para la instalación de un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Y por aquí tenemos su puerto SATA de 8 pines para que lo sepan. De igual manera pues no tenemos el cable, entonces no lo vamos a conectar. Eso lo vamos a dejar para otro video después de un tiempo, a ver si conseguimos el cable y lógicamente si tenemos este equipo. Entonces ahí como para que no quede la duda de cómo era la cosa por acá. Ahora vamos con una de las preguntas que siempre me saben hacer, y es que me saben decir de que si de pronto podemos actualizar el procesador, cambiarlo por uno más fuerte. En este caso, esta referencia viene con un procesador Intel Core i3 de la 11ª generación. Ese procesador está integrado en la board, está soldado en la board, por tanto no se puede cambiar, ese procesador queda ahí, y ese procesador ya tiene unas gráficas integradas que también quedan ahí. No se puede añadir mejores gráficas, un chip de video más fuerte, porque ese procesador ya trae esas gráficas integradas ahí. En la parte de acá tenemos el espacio para un chip de video y unas memorias RAM para ese chip de video, pero yo todavía no conozco a la persona que agregue este tipo de dispositivos a una board. Por tanto, no se puede agregar gráficas independientes y tampoco se puede cambiar el procesador. Ahora sí vamos con la instalación de la batería. Entonces es muy fácil, simplemente la colocamos ahí y presionamos aquí su conexión. Listo. Ahora simplemente colocamos sus tornillos, el uno aquí, el otro acá y los dos acá. Y listo, ahí ya también quedó instalada nuestra batería. Bueno, ya hicimos todos los cambios en este computador, entonces por aquí ya tenemos la batería ya conectada. Por acá tenemos las dos memorias RAM en las ranuras. Por acá tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2, su procesador, y por acá tenemos el espacio de 2.5 pulgadas para la instalación de un disco duro o una unidad de estado sólido, pues que no tenemos el cable, por tanto no podemos indicarlo. Si algún día lo conseguimos, pues ya hacemos ese video. Y ya estando listo todo esto, entonces ya vamos a proceder a cerrar el equipo. Entonces, bueno, colocamos su tapa por aquí y empezamos a presionar fuertemente para que se cierren todos los seguros.
Listo, ahora sí vamos a colocar sus tornillos. Primero que todo vamos a colocar los dos de acá abajo. Listo, recuerden que los tornillos de acá abajo son los más pequeños y son los negros. Ahora vamos a colocar el tornillo de acá, que es de los plateados. Ahora sí, bajamos el equipo y colocamos los 4 tornillos que van arriba. Listo, ahora sí vamos a colocar las cintas de goma. Entonces en este caso ubicamos esta señal que está por aquí y la colocamos en esta parte de aquí. Entonces listo, le buscamos, ahí ya encajó y la cerramos así de esta manera. Listo, bajamos el equipo y vamos ahora con la otra también. Esta también tiene una guía, aquí está, y también la colocamos del lado de acá. Y listo, esto ya quedó bien cerrado y listo. Ahora vamos a colocar el equipo en posición para el encendido y para verificar todo lo que instalamos ya desde el sistema operativo Windows. Bueno, listo, ya tenemos aquí el equipo en posición para el encendido, pero antes de encenderlo les comento unas cositas. Primero que todo, que cuando hacemos varios cambios como hicimos en esta ocasión, que instalamos memoria RAM, unidad de estado sólido en el puerto M.2 y sobre todo desconectar la batería, en el momento que nosotros instalamos todo, el sistema se demora un poquito en reconocer todos esos dispositivos, por tanto eso requiere a veces un tiempo. Ese tiempo yo se los voy a colocar ahí para que se den cuenta cuánto más o menos se demora en iniciar, para que si ustedes hacen algún cambio ya sepan más o menos cuál es el tiempo que se les puede demorar mientras reconoce los dispositivos instalados. También les comento que en esa unidad de estado sólido que colocamos en el puerto M.2 yo ya tenía un sistema operativo Windows 11 ya instalado para que cuando nosotros encendamos el equipo automáticamente inicie el sistema y podamos hacer las verificaciones de todo. Si quieren saber cómo yo instalo ese sistema operativo Windows 11 en varias marcas, por allá les dejo una tarjetica para que si gustan pues miren ese video. Y por último también les comento que este equipo, después de los cambios, es necesario colocar el adaptador de corriente para que encienda, porque ya lo quise encender sin el adaptador de corriente, únicamente con la batería, sabiendo que sí tengo carga en la batería, pero no quiso encender. Por tanto, me tocó de colocarle el adaptador de corriente. Entonces, bueno, ahora sí ya vamos a darle el botón de encendido. Y listo, acá el LED ya se encendió, el LED de encendido. Ahora sí tenemos que esperar a que nos dé imagen. Esperemos un momento más. Ahí está corriendo el cronómetro. Y listo, miren, recién ahí ya nos dio imagen, nos dice que presionemos Enter para reiniciar el sistema para que coja los nuevos cambios y ahí automáticamente ya me está iniciando el sistema operativo Windows 11 como ya les había dicho. Entonces esperemos que inicie también ese sistema operativo. Y listo, miren, ahí ya inició. Eso indica que lo que instalamos sí lo reconoció, pero vamos a ver de qué manera nos está reconociendo todos esos dispositivos que instalamos. Por tanto, ya saben, vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para mirar de una mejor manera y explicarles todo lo que se instaló. Bueno, ya estamos haciendo captura de pantalla aquí en Windows para verificar pues todo lo que instalamos. Vamos a mirar de manera básica por aquí en este equipo
de que sí nos reconoce la unidad de estado sólido que está en el puerto M.2 y que es de 2 TB. También lo vamos a verificar por acá en el administrador de discos. Clic derecho en el menú inicio, clic en administrador de discos o administración de discos, y también por aquí nos indica que es de 2 TB y está con sus particiones del sistema. Entonces bueno, cerremos esto por aquí, cerramos aquí también, y ahora sí vamos a verificar lo de la memoria RAM. Clic derecho en el menú inicio y le damos sistema. Aquí nos indica la memoria total que tiene instalado, que dice que hay 48 GB. Eso indica que sí nos reconoce todo lo que instalamos en memoria RAM, pero vamos a mirar de qué manera lo hace. Por tanto, nos vamos a ayudar del programa de AIDA64, que es el programa de diagnóstico que yo usualmente utilizo para este tipo de trabajos. Bueno, expandimos aquí, vamos a mirar el almacenamiento. Por aquí le damos en ATA y solamente tenemos esta información, que es una NVMe y que es de 2 TB. Entonces bueno, cerramos aquí, vamos por acá en placa base, le damos aquí en SPD y nos indica la información de las dos memorias RAM. En la parte de arriba está la Crucial, que es de 16 GB, es una DDR4 3200, y por acá está la Samsung de 32 GB y es una DDR4 3200. Ahora sí vamos a mirar la compatibilidad aquí en chipset y nos aparece que este equipo es compatible en cuestión de memoria RAM desde la DDR4 1333 hasta la DDR4 3200. Y por aquí también nos indica algo que me saben preguntar, es que si tenemos activo el Dual Channel, y es porque lo hace a medias, es decir, 16 más 16 GB de RAM están funcionando en Dual Channel, los otros 16 de la memoria RAM de 32 GB funcionan en Single Channel. Y bueno, eso por ahí. Vamos por acá en este equipo de MI y vamos aquí a los dispositivos de memoria y tenemos un slot para ver cómo están trabajando. Y sí, por aquí tenemos una de las memorias que es la de 16 GB, una de las memorias que es la de 16 GB, que es una DDR4 3200 y está trabajando como una DDR4 3200. Y vamos a la otra, que es la de 32 GB también, DDR4 3200, y sí está trabajando como DDR4 3200. Bueno, entonces esa es la explicación desde el sistema operativo de todo el hardware que instalamos. Bueno, ahora sí vamos con lo último que nos faltaba, era salir de la duda si este equipo es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA. Y les comento que pues bueno, ya la conecté esta unidad de estado sólido y el equipo sí la reconoció, por tanto sí es compatible con este tipo de unidades de estado sólido tipo SATA. Bueno, ahora sí vamos con las conclusiones que tenemos sobre todo lo que hicimos y todo lo que pudimos evidenciar en este video. Primero que todo, que este equipo es un poquito complicado para desarmarlo por esas gomas que trae. Entonces esas gomas con el tiempo, si lo desarmamos y armamos varias veces, se va perdiendo la adherencia y a lo último pues ya no pega. Tenemos que reemplazarlo ese pegante por una cinta doble faz el día que se requiera, lógicamente. Después de haberlo desarmado, bueno, ya en la parte interna, lo bueno de este equipo es que tenemos dos slots o dos ranuras para memoria RAM, por tanto podemos jugar ahí con lo que nosotros queramos. Como se pudieron dar cuenta, yo coloqué 32 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria RAM. Eso no indica que ustedes deban colocar toda esa capacidad. Este solamente es un ejemplo para mirar su compatibilidad. Entonces miramos de que sí es compatible con 32 GB de memoria RAM y 16 GB de memoria RAM. Por tanto, podríamos colocar 32 y 32 para 64 o 16 y 16 para 32 u 8 con 8 para 16, y también este equipo soporta 4 GB de memoria RAM. Entonces podemos colocar ahí lo que nosotros queramos. Incluso podemos colocar 8 GB de memoria RAM y en la otra 16. Ya saben que 8 GB de memoria RAM, en ese caso, si fuera así, funcionaría en Dual Channel y las otras 8 GB quedarían funcionando en Single Channel. Por tanto, ahí tienen que mirar más o menos qué es lo que ustedes necesitan. Eso ya depende del presupuesto y de la necesidad. Por tanto, bueno, si tenemos este procesador Intel Core i3, yo la verdad recomendaría colocarle 8 más 8 para que quede con 16. Ahí es suficiente. Si ya le colocamos más, no es que no vaya a funcionar, sí funciona, pero vamos a desaprovechar esa memoria RAM porque no va a haber programa o programas que podamos abrir que soporten toda esa memoria RAM y además que vayan acompañadas con el procesador. Por tanto,
no inviertan mucho dinero y yo creo que lo máximo que le podremos colocar hasta 16 y ahí sería excelente. Lo que sí, también en el momento de cambiar las memorias RAM tienen que darse cuenta que sean DDR4 3200 porque esa es lo máximo en tipo de memoria que reconoce este equipo. Si le colocamos menos, pues no va a trabajar a su máximo. Ahora sí vamos con el puerto M.2, entonces nos damos cuenta que tiene una unidad de estado sólido de 256 y esta unidad de estado sólido es muy rápida, maneja hasta una lectura secuencial de 4000 megabytes por segundo, por tanto es muy buena, es de buena marca, Western Digital, y solo les recomendaría cambiarla si ya necesitamos bastante almacenamiento. Por otro lado, tampoco es compatible con unidades de estado sólido más pequeñas que la que viene con factor de forma 2280, aunque eso no es problema porque por lo general el mercado está lleno de las unidades de estado sólido con factor de forma 2280, entonces no habría problema por eso. Y como se pudieron dar cuenta, yo coloqué 2 terabytes y los reconoció, entonces eso indica que desde esa capacidad hacia abajo puede reconocer, es decir, 1 terabyte, 500 gigabytes, 480 gigabytes, ahí lo que ustedes quieran. Eso ya depende de la necesidad y del presupuesto. Y también nos dimos cuenta que es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA. Eso está muy bien, pero no tanto porque para este equipo, teniendo este procesador, colocándole una unidad de estado sólido tipo SATA, lo desmejoramos. Por tanto, no recomiendo instalar unidades de estado sólido tipo SATA en este equipo, así sean esas más económicas, pero es preferible invertir un poquito más y llevarnos una NVMe para conectarla pues PCI Express y así el equipo pues funcionaría mejor todavía. Por eso trae esta unidad de estado sólido. Incluso hay otras versiones que traen unidad de estado sólido tipo SATA de 128 GB, pero a ellos sí les recomendaría cambiarlas a las NVMe para que tengamos un mejor tiempo de respuesta en cuestión del almacenamiento. Ahora seguimos con un poquito de explicación sobre el espacio de 2.5 pulgadas. Este equipo no trae el cable, no pude conseguir el cable tampoco en Amazon porque es un equipo reciente, para esta fecha puede que con el tiempo ya salga, pero pues nos queda difícil de pronto si ya no tenemos este equipo, si ya conseguimos este cable. Entonces por tanto esa parte quedaría ahí como pendiente, aunque ya les mostré más o menos cómo iría por si de pronto después yo lo coloco ahí en los enlaces, el enlace, ya saben más o menos cómo instalarlo. Lo que sí podría ser compatible hasta 4 terabytes de ahí hacia abajo en unidad de estado sólido o disco duro. Eso ya lo vamos a comprobar algún día que hagamos otro video sobre esa parte en específico. Y por último comentarles de que el procesador pues ya se dieron cuenta que no se puede cambiar, las gráficas tampoco se pueden cambiar ni mejorar. Entonces para que lo tengan en cuenta y sepan que el equipo queda con ese procesador Intel Core i3 de la 11ª generación, que de ahí no se puede cambiar. Y bueno, hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y también me gustaría que me dejen su comentario de todo lo que hicimos, qué les pareció, cuál es su combinación, van a colocar una memoria de tal capacidad, de otra, para qué lo necesitan, para qué lo usan, si en realidad necesitan tener más de 16 GB, por qué tipos de programas abren, ahí ya depende de cada uno. Entonces bueno, sin más decir, ya nos vemos en otro video más adelante, que estén bien y chao.